Medidas de variación para datos agrupados en intervalos. Este tipo de medidas nos van a dar una idea de la dispersión de los datos con respecto a un valor central que para nuestros casos de estadística es la media aritmética. La tabla que vemos es la que nos va a ayudar a calcular todas las medidas de variación que se manejan. Límites aparentes. Los límites reales no son necesarios, pero si aparecen no hay ningún problema. La frecuencia. Y la primera columna que vamos a llenar es la XI. Si recordamos, XI es el promedio del intervalo. Quiere decir que sería 17 más 22 dividido 2. Ese valor lo vamos a ubicar en el primer cuadro y lo mismo vamos a realizar con cada cuadro que tenemos, obteniendo las siguientes respuestas. El primer dato 19.5, 25.5 y así respectivamente hasta terminar la columna. Luego nos tocará la columna FXI. Esta columna significa multiplicar cada frecuencia, en este caso la primera frecuencia es 8, por el primer valor de XI que es 19.5. Este valor va en el primer cuadro de la columna y lo mismo realizamos para cada fila, teniendo los siguientes resultados. El primer dato nos dio 156, 21 por 25.5, 535.5 y lo mismo se realiza para cada fila. Al final es importante realizar la suma de esa columna, porque nos va a servir para calcular nuestra siguiente columna. Podemos ver que la siguiente columna es el valor absoluto de cada XI menos cada media aritmética. En este caso es la misma para todos los datos. Entonces, debemos calcular primero nuestra media aritmética, recordando que es la sumatoria de esta columna dividido la sumatoria de esta otra columna. Lo que nos dará como resultado 6.609 sobre 150, un valor de 44.06. Ese valor, en barras de valor absoluto, el primer XI es 19.5 menos 44.06. Las barras de valor absoluto se utilizan para que el resultado, no importando si es positivo o es negativo, siempre pongamos el valor positivo. Ya lo que importa es la cantidad, no el signo. Esto es para evitar tener valores negativos en esa columna. Entonces, luego de operar, tenemos que operar cada valor de XI y restarle la media aritmética, no importando el signo que nos dé como resultado, sino el valor absoluto. Nos quedará lo siguiente. Podemos ver que la primera diferencia quedó 24.56 negativo, acá lo colocamos positivo y lo mismo para cada fila. La fila de la par consiste en multiplicar este resultado por cada frecuencia. 8 por 24.56, 196.48 y de igual manera multiplicar 21 por 18.56 para obtener toda la columna completa y recordando que al final hay que realizar la sumatoria. Las siguientes dos columnas tienen que ver siempre con una diferencia de XI
con la media aritmética, pero para evitar valores negativos, lo que se hace es elevar al cuadrado en lugar de usar valor absoluto. De tal forma que para la primera fila sería 19.5 menos 44.06 y el resultado elevado al cuadrado. Y la columna de la par es multiplicar cada resultado por su respectiva frecuencia y nuestra tabla quedaría de la siguiente manera. Podemos ver que el primer valor es 603.19, el siguiente 344.47 y así terminamos con todos los valores de las siguientes filas. Luego multiplicamos cada valor de esta columna con su respectiva frecuencia. 8 por 603.19, 4.825.55 y terminamos con hacer la sumatoria de toda la columna, que va a ser otro dato que nos va a servir. Es posible que a la hora de hacer la tabla ustedes encuentren cierta discrepancia en algunos decimales. Esto sucede porque cuando se toman en cuenta aproximaciones, los valores que se obtienen van a diferir en unos cuantos decimales, cosa que es muy normal, pero al manejar cantidades de este tipo no hay ningún problema, ya que la respuesta final se aproxima casi siempre. Por ejemplo, si vemos la primera multiplicación de 8 por 603.19, en realidad debería aparecer un punto 52 y no un punto 55. Como acá para hacer estos cálculos se utilizaron todos los dígitos o todos los decimales, aunque no aparecen en la tabla, por cuestiones de espacio, cuando uno trabaja a mano este tipo de operaciones, los decimales van a tener cierta diferencia. Ahora vayamos a cada una de las medidas de variación que existen, ya teniendo nuestra tabla completa. Nuestra primera medida de variación se conoce como desviación media, que se abrevia de M. La fórmula de la desviación media es la sumatoria de la frecuencia por la diferencia de cada dato de la columna XY menos la media aritmética en barras de valor absoluto dividido la cantidad total de datos. Esto de XY menos media aritmética, lo único que nos hace es darnos todas aquellas pequeñas diferencias que hay entre cada marca de clase y cada media aritmética. Como la media aritmética es única, nos va a dar pequeñas diferencias que existen entre cada valor y la media que se encontró. Al multiplicarse por la frecuencia quiere decir que nos está dando la sumatoria de todas aquellas pequeñas porciones que difieren del centro que tenemos como media aritmética. Al dividirlo entre el número de datos, lo que estamos haciendo es obtener un promedio de esas diferencias. Para este ejemplo, nuestra desviación media debería de obtenerse con la sumatoria de esta columna y la división entre la sumatoria de la frecuencia. 1882.08 dividido 150, lo que nos da un resultado de 12.55. Ese 12.55 lo podemos interpretar como la distancia promedio a la que se encuentra cada valor de su media aritmética. Recordemos que la media aritmética para este problema es de 44.06. Para tomar valores aproximados, si mi media aritmética
yo asumo que es 44 y la desviación media es de 12.55, vamos a asumir un 13 ya aproximado. Quiere decir que en promedio cada valor de esta muestra se está separando 13 valores o 13 unidades de la media aritmética. Esta separación puede ser hacia arriba o hacia abajo de la misma. Existen otro tipo de medida que también da este tipo de concepto de diferencia o de distancia a la que se encuentran los valores. Vamos a ver ahora otra medida de variación llamada varianza. La varianza, representada por un S al cuadrado, es la sumatoria de la frecuencia por cada marca de clase menos la media aritmética elevado al cuadrado dividido la cantidad de datos. Para este ejemplo, S cuadrado sería la sumatoria de esta columna dividido 150, que sería 31.920.96 sobre 150, nos da un valor de 212.81. La varianza en realidad es la sumatoria o es un promedio de todas aquellas diferencias pero elevadas al cuadrado. Por lo tanto, podemos ver que el valor es bastante grande. La varianza como tal no es un valor que nos vaya a servir para cálculos estadísticos. Su importancia radica en que estas diferencias se elevaron al cuadrado para evitar valores negativos y poder contemplar tanto aquellos valores que están dispersos por el lado izquierdo como por el lado derecho. La siguiente medida de variación, que es muy importante, es llamada o conocida como desviación típica o desviación estándar. Cualquiera de los dos nombres es igualmente utilizado y se representa con una letra S. Al ser una letra S, se obtiene de una manera fácil como la raíz cuadrada de la varianza. De tal suerte que yo también pude haber puesto como fórmula, o como aparece en los libros de texto, raíz cuadrada de la sumatoria de f por xy menos la media aritmética elevado al cuadrado sobre el número de datos, o simplemente calcular primero la varianza y luego obtener la raíz cuadrada de la misma. En realidad, lo importante es obtener la desviación típica o estándar de cualquiera de las dos formas. La raíz cuadrada de 212.81 sería 14.59. Esto quiere decir que mis datos se alejan de la media aritmética en un valor promedio de 14.59. Cuidado porque al utilizar la palabra promedio podemos confundirla con la desviación media como tal. Ambos valores, tanto la desviación media como la desviación típica o estándar, miden esa dispersión. En cuestiones de estadística, como se verán en cursos más adelante, la desviación estándar o desviación típica es la más utilizada, ya que al elevar al cuadrado las diferencias y luego obtener la raíz cuadrada de las mismas, o sea, obtener la raíz cuadrada de la varianza, este dato se vuelve más significativo o con más certeza. Sin embargo, en cualquiera de los dos casos podemos hablar de valores que miden una dispersión o una variación de los datos. Ahora, antes de ver la siguiente medida de variación, que es fundamental, tanto la desviación media como la desviación estándar por sí solas no me pueden decir con toda certeza
si mi muestra es dispersa o no, o si la variación de los datos es amplia o no lo es. Por ejemplo, veamos la tabla que tenemos. El valor más pequeño comienza en 17 y el valor más alto es de 70. La media aritmética, que se ubica en 44.06, quiere decir que nuestra media aritmética se encuentra por acá. Al hacer un análisis, un valor de 14 quiere decir de que va a avanzar más o menos una distancia prudente, tanto hacia arriba como hacia abajo. Pero un valor grande o un valor pequeño no me indica si la desviación o la diferencia es considerable por sí sola. Por ejemplo, acá estamos hablando de 14.6 puntos de diferencia. Podríamos ver, debido a los datos que tenemos, que podría ser considerado como un valor un poco alto. Sin embargo, cuando trabajamos con cantidades más grandes, cuando digo cantidades más grandes me refiero a intervalos más amplios. Por ejemplo, si nuestra muestra comenzara en 17 y terminara en 300, y la desviación estándar es de 14.6, es un valor pequeño. Pero para no entrar en controversia de cuándo la desviación es pequeña o cuándo la desviación es grande, existe otra medida que relaciona la desviación típica o estándar con la media aritmética para poder tener un porcentaje de cómo es nuestra muestra. Si nuestra muestra y nuestra media aritmética son representativas, si la media aritmética da una representación real o bastante cercana de todos los datos. Veamos entonces la siguiente medida. La siguiente medida se conoce con el nombre de coeficiente de dispersión, que es una letra B. No es más que la desviación típica o estándar dividido a la media aritmética y ese resultado multiplicado por 100 para obtenerlo en porcentaje. Para nuestra tabla, nuestra desviación típica fue de 14.59 y nuestra media aritmética de 44.06. Esa división multiplicado por 100 nos da un valor de 33.11%. Este valor por sí solo no tiene ninguna clasificación o alguna interpretación. Necesitamos de una tabla que nos diga qué porcentajes o qué rango de porcentajes me dicen cómo se comporta mi muestra y cómo se comporta la media aritmética con respecto a los datos. Si se puede considerar una media que sea representativa, altamente representativa, medianamente representativa, poco representativa o nada representativa. Entonces, coloquemos ahora esta tabla de datos. La tabla dice que un porcentaje de 0 a menos del 10%, yo la puedo catalogar como una media aritmética altamente significativa. Cuando se ubica entre el 10 y menos del 20, tiene representatividad. Entre el 20 y el 30 o por abajo del 30 sigue teniendo representatividad. Entre 30 y abajo del 40 la representatividad es poca, lo que corresponde al valor que obtuvimos. Si el valor del porcentaje es mayor del 40%, la media aritmética no tiene representatividad. ¿Qué significa esto en cuestiones de estadística? Que esa media aritmética en realidad no representa a todos los datos en general. Entre menor el porcentaje, yo puedo decir
que mi media aritmética es altamente significativa. Dicho en otras palabras, esta media aritmética es como una firma de toda la representación de los datos. Quiere decir que si yo obtuviese un coeficiente de dispersión por debajo del 10% de una muestra, quiere decir que cualquier valor que yo tome de esa muestra va a estar muy cercano a la media aritmética o va a estar sobre la media aritmética. En cambio, si yo tengo un porcentaje del 40% en el coeficiente de dispersión, esto se representa como que si yo agarro un elemento de una muestra de este tipo, la probabilidad de que ese elemento esté cerca de la media aritmética es muy baja. Para cuestiones de producción, este tipo de medidas es muy importante y para dar fiabilidad a los datos. Es así como terminamos el tema de medidas de variación para datos agrupados en